Bienvenidos a Aquí Sin, el programa sobre actualidad científica española de Indagando Televisión en colaboración con la FECIT. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un animal que nunca ha sido considerado como amigo del hombre, más bien lo contrario. El lobo es considerado y ha sido considerado y seguirá siendo considerado enemigo del hombre. Lo veremos al final del programa y antes tenemos estas otras noticias. ¿Se imaginan que por construir el metro de Sevilla pusiéramos en riesgo su patrimonio histórico? Una locura, ¿verdad? Pues bien, ese riesgo se puede evitar gracias a las matemáticas. Un equipo de ingenieros y arquitectos de la Universidad de Sevilla ha creado un método de diseño de líneas de metro que no afecta a los edificios históricos de las ciudades. El estudio se aplica al caso concreto de la construcción de la línea 2 del metro de Sevilla, que en los próximos años conectará el Palacio de Congresos de la ciudad con la estación de ferrocarriles de Santa Justa, el centro histórico y el barrio de Triana. En el corredor oeste-este asociado a la línea 2 existen dos puertas principales de acceso a lo que es el centro. Estas puertas son principales debido a su carácter intermodal. Una de ellas es la estación de autobuses de Plaza de Armas y la otra la estación de trenes de Santa Justa. Este trabajo de investigación desarrolla una metodología basada en el diagrama de Voronoi para diseñar un corredor seguro, maximizando la distancia a los 72 edificios patrimoniales que existen en el casco histórico de Sevilla. Francisco Ortega es uno de los autores de la investigación, en la que se utilizan los diagramas de Voronoi, una herramienta matemática que divide un plano en polígonos creados alrededor de puntos, en este caso los edificios históricos, de tal forma que su perímetro equidiste de los puntos vecinos. Estas construcciones geométricas se utilizan, por ejemplo, para establecer las redes de telefonía móvil en un territorio. Los investigadores han creado un algoritmo que encuentra las rutas más cortas entre dos nodos del diagrama de Voronoi, respetando la distancia de seguridad de los 72 monumentos existentes del patrimonio cultural. Además, las aristas de los polígonos se redondean para suavizar el trazado. Aquellas aristas que violen una distancia preestablecida de seguridad pueden ser eliminadas del diagrama de Voronoi original y quedando con un grafo de segmentos factibles sobre el que poder determinar la ruta para conectar los dos puntos en cuestión. Esta ruta puede que existan, puede que no, dependiendo del grado de seguridad que hayamos establecido. Dos posibles trazados Pareto óptimos sobre el grafo de factibilidad de Voronoi se obtuvieron con esta metodología entre todas las opciones que conectaban el nodo de Plaza de Armas con algunos de los nodos terminales al otro lado del centro histórico y cercano a Santa Justa. El corredor asociado con la línea 2 tiene la particularidad de tener que atravesar subterráneamente un centro urbano densamente poblado de edificios de interés histórico-artístico. El investigador explica que el nuevo método deja un radio medio de seguridad de 80 metros para los edificios históricos. ¿Saben lo que es un hadrosaurio? Son los dinosaurios llamados de pico de pato. En España residieron los últimos hadrosaurios de Europa, justo antes de su desaparición, hace más de 65 millones de años. Pocos millones de años antes de la catástrofe que acabó con los dinosaurios, varias especies de hadrosaurios coexistieron en la península ibérica. Esto es lo que ha demostrado un equipo español que ha estudiado el registro fósil de los llamados dinosaurios de pico de pato. Entre estos fósiles destaca el hallazgo de un nuevo hadrosaurio, el Arenisaurus ardeboli, descubierto en Huesca. Xavier Pereda Suberbiola es uno de los autores del estudio e investigador en la Universidad del País Vasco. Y la importancia de Arenisaurus, como digo, es el de haber proporcionado el primer cráneo articulado que se conoce en el sur de Europa. En segundo lugar, podríamos decir que gracias al estudio anatómico se ha podido asignar a Arenisaurus al grupo de los lambeosaurinos. Y por último, el interés también de Arenisaurus es que el estudio de las relaciones de parentesco de este animal, de Arenisaurus, con otros hadrosaurios, nos permite sugerir que hubo una dispersión desde Asia hasta Europa, es decir, que el grupo de los lambeosaurinos podría haber llegado a Europa en algún momento del Cretácico superior. Según los paleontólogos, el nuevo lambeosaurino vivió hace unos 65 millones de años. Además del cráneo parcial articulado, en las excavaciones realizadas por un equipo de la Universidad de Zaragoza se han localizado elementos postcraneales como vértebras, huesos de las extremidades y de la cintura y restos de mandíbula. Pues una de las principales características de los hadrosaurios es la presencia de una batería dental en las mandíbulas
Aquí vemos el molde del dentario de uno de estos animales que conserva parte de la batería dental y, como podéis ver, son numerosos dientes que están imbricados unos junto a otros, lo que le da al animal poseía un eficaz aparato masticador. El registro español de hadrosaurios es el más importante de Europa. De las 50 localidades en las que se han descubierto restos de dinosaurios desde 1984, cerca de la mitad se han encontrado en Lleida y en Huesca. Nuestra invitada siente fascinación por un animal que levanta todo tipo de sentimientos, cargado de mitos y no siempre conocido. Hablamos del lobo ibérico. Perseguidos por los humanos por sus supuestos ataques al ganado, los lobos, sin embargo, prefieren los corzos, los ciervos y los jabalíes antes que las ovejas y las cabras. Isabel Barja, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, ha analizado la dieta de los lobos del noroeste de la península ibérica y ha demostrado que en realidad sus presas favoritas son los ungulados salvajes. Se ha obtenido que los lobos variaban el tipo de alimento a lo largo del año y también existían variaciones a lo largo de las estaciones. Sin embargo, cabe destacar que la presa más consumida a lo largo de todo el año y también durante todos los años que duró el estudio fue el corzo. La investigadora identificó el tipo de alimento de los lobos a través de sus heces. En el 87,1% de los casos aparecían restos ungulados salvajes, mientras que solo en el 11,3% eran domésticos. La presencia de restos de ganado en los excrementos de los lobos se justifica por su actividad carroñera en el área estudiada, el macizo central ourensano, y porque durante la realización del estudio no se denunciaron ataques al ganado. Los resultados de este estudio lo que nos indican es que el lobo parece ser una especie especialista facultativo, es decir, si comiera el alimento que es muy abundante en el área de estudio y aquel que es más fácil de capturar, consumiría animales domésticos. Sin embargo, los resultados del análisis de 593 excrementos ha indicado que lo que consume es principalmente corzo, que es un ungulado silvestre. Uno de los aspectos más importantes que se desprenden del análisis de la dieta de los lobos es que el índice de consumo de ungulados salvajes y domésticos no depende de su disponibilidad, es decir, de la abundancia de la presa, sino de la presencia humana. Según la científica, en un entorno sin conflictos entre humanos y vida salvaje, los lobos raramente atacan al ganado. Está con nosotros Isabel Barja, de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida, Isabel. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos lobos hay en España? Pues a mí personalmente no me gusta hablar de un número exacto de lobos en la península ibérica, puesto que los estudios que se han realizado se han utilizado diferentes metodologías de estudio y no pueden ser comparables entre las distintas zonas. ¿Está el lobo ibérico en peligro de extinción? Y al norte del Duero, en España, al norte del Duero, el lobo es especie cinegética, está gestionado en Galicia por los tecores de caza, y al sur del Duero es especie estrictamente protegida. En Portugal el lobo está considerado como una especie protegida. ¿Ha sido siempre carroñero el lobo ibérico? No, el lobo aprovecha la carroña. En algunas zonas come desperdicios, se alimenta de basura, pero constituye en algunas zonas un porcentaje importante de su dieta, pero desde luego no es el alimento prioritario en la mayoría de su área de distribución. ¿Cómo influye la civilización del campo en el hábitat del lobo ibérico? Por las distintas infraestructuras, tanto ferroviarias como autovías, han fragmentado el hábitat del lobo, y esto no ha beneficiado a la especie. Pero no solo esto influye en el estado de conservación de las poblaciones de lobos, sino que hay otros factores sobre los cuales ahora estoy llevando a cabo diferentes investigaciones para poder constatar si la presión turística y la presión cinegética están provocando una respuesta de estrés fisiológico en sus poblaciones. ¿Por qué se le ha considerado enemigo del hombre al lobo a lo largo de la historia? Tras la investigación que has llevado a cabo, ¿cuál es tu opinión al respecto? El lobo es considerado y ha sido considerado y seguirá siendo considerado enemigo del hombre, puesto que hay un conflicto de intereses, ¿no? El lobo ataca a la cabaña ganadera, de la cual en muchas zonas de la península ibérica depende el ser humano para poder sobrevivir. Esa es la realidad.
Yo considero que son necesarios más estudios para poder ampliar, reforzar las poblaciones de ungulados silvestres y ver si el lobo es capaz de acostumbrarse a depredar sobre ellos y disminuyen los ataques a la cabaña ganadera en zonas donde las poblaciones de ungulados silvestres son escasas. ¿Por qué el lobo prefiere cazar ungulados silvestres en lugar de ganado? En el área de estudio, que es el Parque Natural Montes do Invernadeiro, situado en la provincia de Ourense, el lobo a lo largo de los años se ha podido constatar que consume principalmente corzo y lo prefiere sobre otro tipo de presas. El corzo es una especie que tiene un tamaño medio y que resulta fácil de capturar por el lobo. Además, el ganado doméstico está en régimen intensivo. No está en régimen extensivo y está custodiado y generalmente por las noches se guarda en los corrales, exceptuando algunos caballos y algunas vacas que vivían libres en el parque, pero que sin embargo no sufrían ataques por el lobo. Parece o podría ser que en esta zona, como hay una alta densidad de ungulados silvestres y además una alta diversidad, sería un ecosistema multipresa, el lobo depreda sobre ellos y no consume prácticamente ganado doméstico. En el vídeo se dice que en un entorno sin conflictos entre humanos y vida salvaje, rara vez el ganado es atacado. ¿Es esta una de las conclusiones de tu estudio? Una de las conclusiones principales del estudio es que el lobo en estas zonas donde, como te decía anteriormente, los ungulados silvestres son abundantes y hay una alta diversidad de ungulados silvestres, no depreda, no causa daño sobre la cabaña ganadera, por lo tanto los conflictos entre humanos y lobo disminuyen y esto sin duda ayudará a la conservación de la especie. Cambiando de tercio, ¿por qué te dedicaste a estudiar el lobo ibérico? Pues hay varias razones. La primera de ellas es que yo nací en Galicia, en un pueblo donde hay lobos. Me he criado, se puede decir, entre lobos y gracias al altruismo de mis abuelas tuve la oportunidad de poder estar muy en contacto con la naturaleza y con el campo. Y desde muy pequeñita me ha llamado siempre la atención este animal, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros en el programa. Y ahora en Aquising pasamos a ver unas noticias en formato más breve. Un equipo de científicos del CSIC, liderado por la geóloga Carlota Escutia, se han embarcado en una nueva misión. Hasta el mes de marzo investigarán en los terrenos de la Antártida con el fin de reconstruir la historia del casquete polar. El objetivo principal es conocer si la Antártida, formada hace 34 millones de años, sería capaz de soportar el cambio climático. La idea es estudiar cómo se ha ido comportando el casco de hielo en las distintas condiciones de CO2 y temperaturas. Para ello, 29 científicos de 14 nacionalidades llevarán a cabo una serie de perforaciones en pozos marinos de hasta 1.400 metros de profundidad. El CSIC ha instalado un laboratorio submarino para la prevención de tsunamis. La estación, llamada Geostar, es una iniciativa pionera en Europa. Ubicada en el Golfo de Cádiz, a 60 millas del Cabo San Vicente, queda sumergida a una profundidad de más de 3.000 metros. La zona no ha sido seleccionada al azar, es un punto de contacto de placas tectónicas entre Europa, Asia y África, con gran actividad sísmica y de tsunamis. Cuenta con un sistema que permitirá solucionar rápidamente los acontecimientos geológicos que puedan afectar a la península ibérica y al norte de África. Hasta aquí esta nueva edición de Aquising. Esperamos que entre la nueva información que conocemos sobre el lobo ibérico y el nuevo hadrosaurio que han conocido, hayan pasado un buen rato. Hasta pronto.